Esta meditación que nos permite ir hasta Marcos, la podríamos llamar con palabras de Jesús, siervos y últimos entre los hermanos. El título es muy bello, pero nos queda grande, porque para nosotros en la vida diaria es muy difícil, es a veces muy duro llegar a ser los siervos de los hermanos y los últimos entre ellos, dado que nuestros títulos, nuestras obligaciones, nuestras capacidades con frecuencia nos sitúan como los primeros en todo. Y eso motivado inclusive por una formación que desde pequeñitos nunca nos enseñó a ser los últimos y los servidores, sino que en la casa, yo recuerdo cuando la mamá llegaba de compras y entonces iba a repartir algunos dulces o alguna cosa que había comprado, corríamos todos, ya ustedes saben que somos 11, y entonces yo primero. Esa es la palabra que le brota a uno desde pequeño. Y entonces uno como que se va acostumbrando a ser el primero en todo, a mandar, a orientar y a dirigir a los demás. Hoy en la teología hay una afirmación que es fundamental. Toda la iglesia es ministerial. Por lo mismo, todos en la iglesia tenemos una diaconía por prestar, un servicio por ofrecer, un ministerio para vivir, todos, tanto la jerarquía como los hermanos laicos. El problema es que como todavía no hemos podido identificar plenamente a nivel teológico la identidad ni de unos ni de otros, eso hace bien difícil. Decimos que Chiquito es laico, pero laicos somos todos nosotros. Y decimos que nosotros somos sacerdotes, pero Chiquito es sacerdote. Y entonces no hemos todavía, después de 20 siglos, podido clarificar en forma la teología de nuestra propia experiencia. Uno va al concilio y después de ahí los documentos posteriores, ¿cómo definimos a un laico? De una manera negativa, el que no es cura. Y entonces indica que todavía nos falta mucho por recorrer, pero por lo menos ya vamos como asumiendo elementos en la teología que son importantes. Todos en la iglesia, servidores. En este contexto, vamos a trabajar entonces a Marcos capítulo 9 y Marcos capítulo 10. Dos trozos pequeños, el primero en 9:33. Pero para poder entenderlo mejor, nos podemos ir un poquitico más atrás. Ustedes recuerdan el capítulo 6 de San Marcos, cuando Jesús llama, elige a los 12, les entrega una misión concreta. Les dijo, o antes dice, comenzó a enviarlos de 2 en 2, verso 5, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Y un poquito más adelante, en el verso 12, ellos, yéndose de allí, predicaron que se convirtieran. Expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Luego, si vamos al verso 30, regresan de su ministerio. Regresaron los apóstoles, se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Seguimos después y en el 7 está Jesús caminando con ellos y enseñándoles. En el capítulo 8 hacen la multiplicación de los panes. Viene un texto que es muy curioso en el 14, que acababan de multiplicar los panes con Jesús y se montaron a la barca,
pero se les olvidó llevar panes, ¿sí? Y no tenían consigo en la barca más que un pan. He ahí el juego de palabras. Y comienzan a pelearse los 12. Fulanito, que ¿por qué se te olvidó? Y el Señor le dice, pero por favor, ¿por qué pelean por eso? Abran los ojos. ¿Para qué tienen oídos? ¿Para qué tienen ojos? Y él bregando como a que entiendan que el pan está con ellos y ellos peleando por los panes. Y entonces vienen una cantidad de preguntas, de cuestionamientos. ¿Por qué estáis hablando que no tenéis panes? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis la mente tan embotada que no os dais cuenta? ¿Y todavía no entienden? Concluye ese trocito del verso 21. Pues sí, no entendieron ni en ese momento ni después, como lo vamos a ver ahora. En el capítulo 9, Jesús toma, perdón, porque si no ustedes me regañan. Que no se me olvide que estoy en Argentina. Entonces, toma 3, Pedro, Santiago y Juan, y se los lleva. Y uno se pregunta, ¿y los otros qué se quedaron haciendo? No se quedaron rascando la barriga. Los otros 9 se quedaron trabajando, pero les fue muy mal, muy mal. Vean, del verso 2 al verso 13, Jesús está en esa experiencia fabulosa de la transfiguración de su vida, de su cuerpo inclusive, que nos va a ayudar mucho para el tema siguiente con Moisés, en la montaña. Pero, verso 14, al llegar donde los discípulos, imagínense ustedes bajando de la montaña y al llegar al llano ve que allá está un barullo de gente y tienen a los pobres 9 muchachos rodeados completamente de gente. Y aleguen, y griten, y pataleen, y insistan. Y entonces, cuando él va llegando, se dan cuenta que llega el maestro y le abren calle para que él entre al círculo. Y entonces preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué discuten con ellos? Uno entre la gente le dijo, maestro, te traje mi hijo. Fíjense, te traje a ti, maestro, pero como no estabas, me tocó buscar aquí estos tuyos que dejaste. Entonces, te traje mi hijo que tiene un espíritu mudo y donde quiera que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar de dientes y le deja rígido. Le he dicho a tus discípulos que lo expulsaran, les dio poder para eso, pero no han podido, no han podido. Él le responde, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigamelo. Y se lo trajeron y el pelado comenzó a patalear y a tirarse al suelo y entonces le dice, Señor, si algo puedes, ayúdanos. Le dice el papá, compadécete de nosotros. Y Jesús le dice, ¿qué es eso de si puedes? Preste a ver. Le impuso las manos, se lo entregó sanito y se fue. Se fue, ahí sí lo dejaron ir adelante. Y yo me imagino los 9 con los otros 3 cuchicheando. Pero ¿por qué no pudieron? ¿Sí? Peleando y alegando. Y una vez en casa le preguntaron a Jesús, esa evaluación es maravillosa, en casa, ¿sí? No en la calle. Jesús no les dice nada en público, no los hace quedar mal, pero en la casa le preguntaron ellos, Señor, ¿por qué no pudimos? 2 veces, pudimos. Y Jesús les responde, esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración. Un manuscrito más tardío que no es original agrega, y con el ayuno. Pero con la oración. En el fondo, ¿saben qué pasó? Les faltó orar. Ustedes creían que tenían el poder y no se daban cuenta que el poder lo reciben en la oración. Les faltó orar. Bueno, saliendo de allí, este es el contexto
en el que va a venir el texto. Iban caminando por Galilea, pero Jesús no quería que se supiera. ¿Por qué? Porque iba enseñando a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre, es decir, yo, Jesús, será entregado en manos de los hombres, le matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y peor, temían preguntarle. ¿Sí? Vuelve y juega por segunda vez, no entendían ni papa, ¿sí? Nada. Y les daba miedo preguntarle. Mientras tanto, iban de camino, llegan a Cafarnaúm. Imaginémonos también la cuestión. Jesús estaba hablando de lo que le iban a hacer a él. Me van a agarrar, me van a porrear, me van a insultar y a humillar, me van a destruir y voy a terminar de la manera más absurda y ridícula entre los judíos, clavado en una cruz, desnudo y fuera de la ciudad por maldito y por sinvergüenza. Eso es lo que él expresa, es lo que él cuenta de su misterio personal. Pero como no lo entendieron, entonces dejaron que se fuera solo hablando de sus bobadas. Y se quedaron atrasito, fíjense, hablando ellos de qué. ¡Ey, fulanito! ¿Quién será el mayor entre nosotros? Vean el contexto. Mientras Jesús se presenta a sí mismo como el siervo humillado y golpeado y vuelto nada, ellos pensando en títulos, en honores, en grandezas. Eso es lo serio, y eso somos nosotros. Que mientras Jesús nos da la vida y nos da el ejemplo y el testimonio de la humillación y de la pobreza, nosotros todavía, ¿sí?, estamos peleando por puestos, por honores, por glorias. Somos antievangélicos. Eso aparece aquí en Marcos, ¿sí? Lo mismo hace Lucas. Exactamente el texto está después del anuncio, del segundo anuncio de la pasión. Mateo lo sitúa en un contexto distinto, que es el capítulo 18, donde, como les dije ayer, Mateo propone los problemas básicos de una comunidad. Y el primer problema que propone Mateo en el capítulo 18, que es una colcha de retazos muy bien elaborada, el primer problema es las ganas de ser grande y de ser el primero en una comunidad, en todas nuestras comunidades. Vayamos entonces al texto. Según Marcos, ellos están reunidos en casa, porque fíjense, llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: hey, muchachos, ¿de qué estaban hablando ahora que veníamos? ¿Sí? No, nada especial, Señor, nada que valga la pena. Lógico, les dio miedo y les dio vergüenza decirle: ¿sabes, maestro? Es que estábamos peleando entre nosotros. ¿Quién es el de la rosca? Decimos en Colombia. ¿Cómo se dice aquí? El queso, la manija. Bueno. ¿Quién lleva la delantera entre nosotros? ¿Quién es el preferido entre nosotros? Entonces se sentó. Fíjense los detalles, ahí donde uno capta lo que es un maestro, ¿sí? Genial. Jesús se sentó. Esa actitud de sentarse es propia de maestro. Un maestro, cuando va a decir algo importante, se sienta. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, ¿sí?, fíjense la expresión, si uno, se está refiriendo a todos. Si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Esa es la enseñanza, en 2 palabritas. Pero a la enseñanza, a la palabra, le agrega el signo. Llamó a un niño, lo puso en medio de ellos. Imagínenselo, él está sentado. Lo cargó, lo abrazó,
¿sí? Lo estrechó entre sus brazos y les dice, ¿quieren saber quién es el primero? Ninguno de ustedes. El niño y el que se haga como un niño. Esa es la parte simbólica, es la parte de signo que agrega a la palabra. El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. He ahí entonces la enseñanza fundamental de Jesús. La pregunta, ¿quién es el mayor? Es igual en todos los sinópticos. Está expresando ese deseo íntimo y profundo que todos nosotros los humanos tenemos. Sin embargo, la respuesta de Jesús se orienta por otro lado. Alguien podría decir, pero esto es un maestro. Le preguntan por el mayor y responde por el primero. ¿Qué relación hay entre el mayor y el primero? La respuesta de Jesús afirma con un condicional, una realidad humana. Dice Jesús, si uno quiere ser el primero. Pero resulta que con ese sí condicional, Jesús está afirmando una realidad. Y la realidad, no nos digamos mentiras, es esta. Todos queremos ser el primero en todo. Y propone entonces como metodología para lograrlo, fíjense cómo se los planteo, así lo he ido entendiendo en estos años. A ver, todos queremos ser el primero. Y si eso es así, indica que fue el mismo Señor el que puso en nuestro corazón esas ganas de ser los primeros en todo. Lo que pasa es que la metodología es diferente. Una es la metodología, la lógica humana, y otra es la metodología o la lógica evangélica. ¿Cómo lograr ser el primero según la lógica humana? Tumbando a los que están adelante, humillándolos, destruyéndolos, burlándonos de ellos. Y eso lo ve uno en la vida ordinaria, ¿sí? Haciéndole el juego sucio al otro para que caiga, y así pueda uno subir. En cualquiera de nuestros estamentos uno lo sabe. Por ejemplo, en esos más estrictos como son los estamentos militares, se sabe que hay una sucesión obligada. Y entonces se le hace la guerra al que está arriba porque se sabe que los demás suben. Lo que pasa es que a veces los de arriba le hacen también la guerra a los medianos para que si ellos caen no caigan solos. Y entonces ese es el problema, pero es puro juego sucio, puro juego sucio. Esa es la lógica humana. Todos queremos ser primero. ¿Cómo lograrlo? La lógica del Evangelio. Y uno piensa inmediatamente en Pablo. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. ¿Se acuerdan? Escándalo para los judíos, locura para los griegos. ¿Y cuál es la lógica del Evangelio? ¿Tú quieres llegar a ser primero? Sé el último de todos y el servidor de todos. Y la experiencia nos dice que quien se lanza a esta lógica evangélica acaba siendo el primero. Fíjense, ¿verdad? En ejemplos concretos entre nosotros mismos, en el seminario, en la parroquia, en los servidores de la comunidad donde nosotros trabajamos. El que se hace último y servidor, todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quiere y es siempre el primero para todo. Y lo que él diga, se hace. El pastor y el responsable de una comunidad debe ser, normalmente hablando, el primero y el mayor en ella. Ahí entran los dos temas que aparecieron. Los discípulos, el mayor. Jesús, el primero.
Un pastor de comunidad debe ser el primero y el mayor en ella. ¿Por qué? Porque en él vemos la autoridad y la responsabilidad. Pues bien, el consejo del Evangelio es radical. Llegarás a ser el primero en la medida en que asumas y realices el ser último y el ser servidor de todos los hermanos. Yo recuerdo que recién ordenados, comencé trabajando en un seminario y nos lanzamos, éramos 3, un seminario que se abría en ese momento, un seminario mayor, y los 3 que éramos responsables del grupo, nos propusimos en oración y en reflexión vivir en cuanto fuera posible la lógica del Evangelio. Y propusimos un estilo de vida muy fraterno, de mucha comunidad, de mucho cariño entre todos, compartiendo absolutamente toda la vida con los estudiantes. Eran 18 en ese momento. Comenzamos a trabajar y a estudiar la forma concreta y se nos ocurrió hasta un proyecto de trabajo muy, muy bello, con un estilo exigente, un poco apoyados en la filosofía, si ustedes quieren, de Paulo Freire. Pero la orientación era fundamentalmente esta, un año introductorio, de introducción a todo. Y luego 4 años donde veíamos cada año un tema básico en todos los niveles. Y entonces nos daba como el conjunto. Primer año era la introducción. Luego, segundo, el hombre. En comunidad. Con Cristo. ¿Sí? En el Espíritu hacia el Padre. Y era la visión de conjunto. Y al terminar esos 5 años, entonces venía un año de síntesis y de trabajo pastoral en el que se recibía el diaconado y ya la ordenación. Tomábamos el tema, por ejemplo, el hombre, y se trabajaba en la parte histórica, en la parte sociológica, en la parte filosófica, en la parte bíblica, en la parte moral, en la parte de historia de la Iglesia, en la parte, todos los elementos, pero alrededor del tema hombre. Y nosotros trabajábamos todo con ellos, compartíamos absolutamente la vida con ellos. Pero lentamente comenzó a entrar el ataque de afuera, no de adentro, de afuera. Porque no nos decían padre, ni señor rector, porque nosotros barríamos la casa y trapeábamos la casa con ellos, porque nosotros no nos distinguíamos, sino que en todo éramos con ellos, y si había que hacer aseo, hacíamos aseo, si había que hacer alguna cosa, la hacíamos juntos. Era una fraternidad muy interesante. Pero no, como aquí parece que no hay rector, decía el señor arzobispo. Aquí como que nadie manda. ¿Dónde está el reglamento? Entonces, porque no aparecía en una esquela el reglamento puesto, entonces comenzó el asunto a hacer un ataque duro, y del clero igualmente. Lo comparto como una experiencia de vida. En este momento yo no tengo ningún rechazo, inclusive dialogo mucho con el señor arzobispo y lo asumí, lo acepté. Ahora, 2 años pasé con una herida terrible, porque lo que hicieron fue muy duro. Y entonces ya en el segundo año la guerra fue tan grande que comenzaron a llamarnos cada 8 días a los padres del equipo, y nos tenían desde las 8:30 de la mañana hasta las 12:30, cada vez con un grupo distinto de clero. Estaba el señor arzobispo, estábamos nosotros 3 y un grupo de 15 o 20 presbíteros, y entonces nos daban 20 minutos a las 8:30 para exponer cómo iba el seminario. 20 minutos.
Y luego seguían 3 horas de abaleo, donde cada uno nos decía lo que quería y nos atacaba y se burlaban. Íbamos a responder y decía, un momento, padre, espere que acabe el clero. Y eso era dele, hasta las 12. A las 12, entonces nos daba un cuarto de hora o 20 minutos para responder. Pero ya a esa hora comenzaban, tengo entierro, con su permiso, y se iban. Tengo una reunión, hasta luego, y se iban. Y al final acabábamos los 3 con el señor arzobispo. ¿De qué nos defendíamos? El asunto se volvió inaguantable y tuvimos que salir. Pero a mí se me quedó grabado el detalle. Queríamos vivir una experiencia de simplicidad en la vida, de compartir absolutamente todo con los hermanos, y eso lo miraban como contra las normas y contra las reglas, y sin embargo, más evangélico para dónde. 2 años después, yo sé que tuve que sanarme porque estaba muy herido, y el Señor me sanó, y hoy en día me encuentro con ellos y comparto sin ninguna dificultad, pero fue la manera como comencé mi ministerio, que fue duro. Entonces, llegaremos a ser los primeros en la medida en que asumamos y realicemos ser los últimos y los servidores de todos. Esa es la primera enseñanza de este texto cortico. Uno dice, con semejante maestro, con semejante lección y con semejante signo, era lógico que lo aprendieran. Sin embargo, brutos como ninguno, así como nosotros. Sigamos y verán. Capítulo 10. Comienzo en el 32, que es el contexto. Iban de camino a Jerusalén. Lo mismo, fíjense, que en el anterior, en el segundo anuncio. Aquí en 10:32 es el tercer anuncio. Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Esa es la actitud práctica del maestro y del pastor. ¿Se acuerdan lo que veíamos ayer? El pastor va delante, los saca y él va delante. Iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que los seguían, discípulos, tenían miedo. Tomó otra vez a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Es como la revelación de su propio misterio personal. Es ese abrir su corazón y su vida y es compartir con los hermanos lo que él siente que se le viene encima. Miren, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y se burlarán de él, lo escupirán, le azotarán y le matarán y a los 3 días resucitará. Es ahí lo que me va a pasar. Yo me lo imagino compartiéndolo con ellos, de una manera simple y sencilla. Fíjense el ambiente. Y dice uno, otra vez. Se acercan Santiaguito y Juan, los hijos del Zebedeo, aquí en Marcos. Si ustedes van a Mateo 20:20, el asunto es bien distinto y para mí es peor. Porque los 2 hermanitos, los 2 muchachos, a quienes llamaban los Boanerges, ¿se acuerdan? Los hijos del trueno por ser echados para adelante. Aquí les dio miedo acercarse en San Mateo y prefirieron chutar a la mamá. Y le dice, mami, vaya usted y pídale esto. Y la vieja lambona llega, dice San Mateo, que se postra y se tira a los pies del maestro y le dice, necesito que me concedas algo para mis 2 muchachos. Pero eso es Mateo. Miren ahora a Marcos. Se acercan Santiago y Juan y le dicen, maestro,
queremos nos concedas lo que te pidamos. ¿Sí? Ahí no tiene más remedio. No le dan ni siquiera una oportunidad. Queremos que nos concedas lo que te pidamos. Así una orden y está expresado en forma o en términos de poder. ¿Qué quieren que les conceda? Le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Sí? Nada. Bueno, es decir, poder, prestigio, honor, resonancia, figura, todo lo que nosotros buscamos tranquilamente en nuestro ministerio. Poder, resonancia, figura, aparecer. ¿Cómo nos gusta estar en los primeros asientos de los banquetes? ¿Cómo nos gusta aparecer en la prensa? Yo recuerdo a un arzobispo que dice, ¡ay, el padre fulanito madura a punta de periódico! Porque todos los días tiene que aparecer en la prensa, ¿sí? No sé si entre ustedes es costumbre que las frutas, cuando las queremos poner a madurar, porque se cayeron o las tumbamos medio biches, se envuelven en periódico y entonces es madurar a punta de periódico. Bueno. Entonces, continúa el texto y dice Jesús, uy, ustedes no saben lo que piden. Y comienza una pregunta de Jesús. Hay un hermano nuestro en la comunidad que murió hace poco y escribió un libro sobre el humor de Jesús. Él era un biblista, doctor en Sagrada Escritura, y escribió un librito muy sencillo que se llama El humor de Jesús. Y entonces dice cómo en una serie de textos de la Escritura del Nuevo Testamento aparece Jesús irónico, ¿sí? Pero con unos apuntes. Por ejemplo, cuando dice, el que quiera seguirme, que deje casa, padre, madre, hermanos, hijos e hijas. Esas son las exigencias. ¿Y dónde está el humor? Y recibirá casa, padre, madre, hermanos, hijos e hijas con persecución. Ahí está. Y aquí, entonces, uy muchachos, ustedes no saben lo que me piden, pero bueno, pueden beber la copa que yo voy a beber, o pueden ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado. Dos términos, beber la copa y bautizarse. Más adelante va a aparecer, ¿se acuerdan en la oración en el huerto? Padre, si es preciso, aparta de mí esta copa. Es la copa del dolor, es, si quieren, la experiencia del sufrimiento, del dolor hasta la muerte. Eso significa la copa. Pero lo segundo, el bautismo. Bautismo es esa palabra griega que indica sumergirse en. Y Jesús tiene que ser sumergido en el dolor profundamente. Y tiene que ser sumergido en la muerte hasta que tenga que ser sumergido en lo profundo de la tierra. Entonces la pregunta de Jesús es clave. A ver, muchachos, ustedes pueden compartir conmigo, en el fondo es eso, pueden compartir conmigo la pasión. ¿Son ustedes capaces de vivir como yo? ¿Son ustedes capaces de amar como yo? ¿Son ustedes capaces de aguantar y entregarse hasta la muerte como yo? Y como ellos no entienden nada, le dijeron, sí podemos, sí podemos. Y aquí viene el humor, la ironía. La copa la beberán, ¿sí? El bautismo lo recibirán, pero qué pena, sentarse aquí y aquí no me toca a mí. Le toca al Padre, le toca al Padre.
no sé cómo dirán ustedes aquí la expresión, pero les tomó pero algo más, porque es que es agarrar el cuento, es como quien dice encartarlos, ¿sí? Y ellos ni cuenta se estaban dando en la que se estaban metiendo. Bueno, es que ya hay una expresión que no la puedo decir aquí, ya me doy cuenta. No. Entonces, es que nosotros decimos, les cogió la caña. Bueno, mientras Juan y Santiago están preocupados por sentarse en la gloria, es decir, su preocupación única y fundamental es el poder, el honor y la gloria. Jesús orienta todo hacia la experiencia dura del misterio de muerte y vida. Por eso, continúa el texto, al oír esto, los otros 10, uno dice lógico, empezaron a indignarse contra Santiago y Juan, pero no crean por la rabia de ser tan ambiciosos, sino porque les estaban quitando el cupo. Jesús los llama y les dice, ¿saben que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será el esclavo de todos. Que tampoco yo, el Hijo del Hombre, he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida como rescate por muchos. Aquí nos encontramos una enseñanza maravillosa de Jesús, el Maestro, en 3 momentos, que son como básicos. Son 3 pasos en esta enseñanza. Y creo que es importante aprender la metodología que Jesús utiliza. Primer momento o paso, Jesús parte de la realidad humana, lo que Él ve, lo que Él escucha, lo que sucede en el mundo en el que estamos metidos. Ustedes saben que los que creen ser jefes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes las dominan. Eso es lo que vemos. Pero lo interesante del texto es que dice, no los que son jefes, sino los que se creen ser jefes. Y uno piensa en todos nuestros grandes, en todos nuestros poderosos, ¿sí? Que por turno les toca montarse allá en la silla y entonces se creen jefes de las naciones. Y 2 verbos utiliza Jesús, enseñorearse y dominar. Katakurieuo en el griego indica actuar y vivir como si fuera señor, Kyrios, como si fuera el señor de los demás. Y eso hacen los que se creen jefes. Se sienten dueños y señores de los hermanos y segundo, los dominan. O a punta de gritos o a punta de fusiles o a punta de lo que sea. Primer hecho, parte de la realidad humana que todos viven. Segundo paso, propone una realidad nueva, la realidad cristiana. Es la lógica del Evangelio ilógica frente a la lógica humana, ¿sí? Escandalosa. No es así entre ustedes. Fíjense la afirmación,
cortante. El que quiera y quien no quiere. ¿Sí? El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será, en el griego dice, esclavo de todos. Ya la cosa se puso más dura. Porque en el texto anterior hablaba de servidor y de último, pero aquí está hablando es de esclavo, esclavo de los hermanos. Esa es la realidad cristiana, que si la comparamos con la otra, la realidad humana es totalmente opuesta. Y tercero, bien exigente para nosotros en la pastoral, ofrece él mismo su propio testimonio de vida. Y el tema nos va a ayudar muchísimo para mañana cuando trabajemos a Pablo, Silvano y Timoteo, que en 12 versos de la carta a los tesalonicenses va a decirles, o van a decirle a la comunidad, ustedes saben muy bien que nosotros hemos hecho esto y esto y esto. Ustedes saben, el pastor se puede apoyar en su propia experiencia de vida para afirmar algo en la comunidad. ¿Sí? Jesús ofrece su propio testimonio de vida y dice, como yo, el Hijo del Hombre, no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida como rescate por muchos. He ahí la actitud magisterial de Jesús como maestro. Nos enseña a ser Él servidores, nos enseña a ser pastores. Lo que tú le enseñes a la comunidad, que tenga asidero en la realidad, ¿sí? Parte de ejemplos sencillos de la vida diaria, da el mensaje del Evangelio, pero confírmalo con tu vida. Y al confirmarlo con tu vida, tú serás servidor, tú serás testimonio, tú serás un reto para los hermanos. Y ustedes y yo sabemos que con frecuencia, cuando estamos enseñando algo o estamos escuchando algo, cuando lo que se nos enseña no es vivido, eso suena a hueco. Y cuando una comunidad nos va conociendo y estamos enseñando cosas lindas, pero irreales, la gente o se burla o se duerme. Porque eso es hueco, eso es vacío. ¿Qué interés le van a poner a nuestra palabra cuando nosotros no vivimos el Evangelio delante de ellos? Lo que Jesús propone es el cambio, ¿sí?, de poder. El cambio de poder dominación a poder servicio. Por eso el mayor se hace servidor y esclavo de todos. Y noten que el texto dice, el que quiera llegar a ser primero, proceso, no se nos olvide, es un proceso de vida, que yo no lo hago por decreto, ¿sí? Como estamos tan acostumbrados a mandar, creemos que basta dar el decreto de llegar a ser el último y ya está. Pero se nos olvida que eso es un proceso de vida. Y si es proceso, es un camino duro, largo, exigente y a veces con muchas caídas y con muchas debilidades. El mayor se hace servidor y esclavo de todos. Es decir, se coloca a disposición de los demás, está a sus órdenes. Es una inversión radical de relaciones que se convierte prácticamente en un evangelio de liberación y de vida. Hay un librito que ustedes posiblemente conocen, se lo recomiendo como lectura espiritual,
de Clodovis Boff, El Evangelio del Poder Servicio, que es editado en Bogotá, muy pequeñito pero muy interesante, en la colección de la CLAR, El Evangelio del Poder Servicio. Bien, concluyamos. Como responsables de las comunidades, nosotros los ministros experimentamos frecuentemente la tentación del poder. No nos digamos mentiras. Experimentamos fuertemente la tentación del poder. Y nos toca entonces luchar arduamente para no caer en ella. ¿Cómo se expresa esa tentación con términos del Evangelio? Se expresa como búsqueda de primacía, como sentimiento de grandeza, como deseo de mando y de dominio, como convencimiento de poseer una autoridad para mandar a los demás. He ahí como 4 maneras de expresarse la tentación de poder en nosotros. Búsqueda de primacía, sentimiento de grandeza, deseo de mando y de dominio, convencimiento de poseer una autoridad para mandar a los demás. Es cuando decimos, aquí mando yo, y usted se calla. Y eso nos gusta de vez en cuando hacerlo para hacer sentir nuestra autoridad. El Evangelio nos propone todo un proceso y un esfuerzo diario de servicio, diaconía, y aún más de esclavitud, dulos, ante los hermanos. Y eso arde profundamente por dentro, ¿sí? Pero es proceso de diaconía, servicio, y proceso de dulía, si ustedes quieren, de esclavitud ante los hermanos. Una frase de Agustín nos podrá ayudar en la aplicación. Él le decía a su comunidad, os cuidamos por deber de oficio, pero queremos también ser cuidados por vosotros. Vean lo bello que es esto. Somos vuestros pastores, pero somos también juntamente con vosotros las ovejas de este pastor Cristo. Por nuestra situación, somos para vosotros doctores, pero bajo el Maestro somos juntamente con vosotros discípulos en esta escuela. He ahí una síntesis muy bien lograda del viejo Agustín. ¿Responsables? Sí. ¿Tenemos que enseñar? Sí. Pero ¿cómo lograr dentro de nosotros la identidad y la integración entre discípulos del único Maestro con los hermanos y a la vez responsables de ellos para el Señor y ante el Señor? Si eso lo asumiéramos, siento yo, la actitud nuestra en la pastoral sería muy distinta. Estaríamos abiertos y disponibles para aceptar de los hermanos la corrección, la ayuda, el apoyo. Y con un corazón humilde, pobre, pero abierto, seríamos capaces de recibir de ellos mucho más de lo que en la práctica recibimos. ¿Qué significa para mí llegar a ser servidor y esclavo de los hermanos? Siervo y último entre ellos, precisamente porque soy su pastor. Creo que la oración de hoy nos va a ayudar para eso precisamente. Oremos un momento y le pedimos al Señor que oriente nuestro trabajo. Señor, gracias te damos por esta enseñanza simple y sencilla.
pero tan difícil y tan dura. Tú mejor que nadie sabes cuánto nos cuesta rebajarnos, pero te tenemos a ti como testimonio vivo y preferimos no poner atención ni contemplar. Tú, siendo Dios, te rebajaste hasta tomar la condición de esclavo y te hiciste el último entre los hermanos para llevarnos a nosotros hasta ti, porque tú mismo sabes que pusiste en nuestro corazón los deseos de grandeza y de primacía, solo que nos ofreces una lógica distinta, la lógica de la entrega, la lógica del amor, la lógica de la muerte y del servicio. Nos entregamos a ti, Jesús, y quisiéramos vivir como tú esta entrega, este desgaste, esta muerte continua al servicio de los hermanos. Enséñanos a ser los últimos, enséñanos a ser los servidores de los hermanos y los esclavos de ellos, para que tú algún día nos puedas decir en tu casa, no aquí: muy bien, servidor bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Te alabamos por esto, Señor, y te bendecimos. Tú eres grande y maravilloso, tú eres el servidor de todos,